Tina recordaba cada detalle de aquel día de octubre. La forma en que su padre abrió la puerta, dejando entrar el viento gélido y a un hombre alto y ancho de hombros con un maletín de cuero desgastado. Bobby Fighter había venido a tomar medidas para la nueva cocina. La vieja estaba seca y mamá había convencido a papá de que no comprara muebles ya hechos en la tienda, sino que los encargara al ebanista local. Bobby trabajó lenta y minuciosamente. Sacó una cinta métrica y un bloc de notas, anotó algo y entrecerró los ojos en las esquinas. A ella le gustaban sus movimientos seguros, la forma en que fruncía la frente cuando calculaba algo, la calma y contundencia con que respondía a las preguntas de su padre. Una semana más tarde trajo las primeras muestras de madera para mostrar la veta y hablar del color. Vio que Tina leía un libro de texto en la mesa y asintió. A partir de entonces, la saludó por separado, y cuando la cocina estuvo lista, la invitó a su taller para enseñarle a trabajar la madera. Tina recordaba el olor de las virutas, la cálida aspereza de las tablas y las manos de él guiando sus dedos mientras le enseñaba a utilizar la cepilladora. Sus padres no se opusieron a sus encuentros. Bobby era 6 años mayor, pero tenía su propio negocio. Era un buen artesano, no bebía ni fumaba. Se casaron en cuanto Tina cumplió 18 años, en una boda modesta y hogareña. Bobby insistió en que vivieran separados. Alquilaron una habitación mientras ahorraban para su propia casa. Al principio Tina no podía estar contenta. Su marido trabajaba de la mañana a la noche, traía todo el dinero a casa, no salía. Bobby sabía lo que quería de la vida y avanzó hacia su objetivo. Compraron un terreno y empezaron a construir una casa. Lo hizo todo con sus propias manos, desde los cimientos hasta el tejado. Tina le ayudó a pintar las paredes y a empapelar, pero solo después de que su marido aprobara los colores y los dibujos. No se ofendía cuando él anulaba sus decisiones. En su juventud parecía que su marido era el que mejor juzgaba todo. Cuando le decía que no se pusiera una falda demasiado corta, era lo correcto. Cuando elegía con quién se relacionaba, veía a través de las personas. Cuando le exigía que rindiera cuentas de cada céntimo gastado, significaba que le había enseñado a ser ahorradora. Poco a poco, el círculo de diálogo se redujo a sus amigos y sus esposas. Tina abandonó las clases de costura. Bobby decía que era una pérdida de tiempo y dinero, que era mejor quedarse en casa. Consiguió trabajo en la estación sanitaria y epidemiológica. Su marido lo aprobaba. El trabajo no era polvoriento y la paga era regular. Sin embargo, cada vez que llegaba tarde después de su turno, aunque fuera media hora, él la interrogaba. ¿Dónde había estado? ¿Con quién había hablado? Todos los cambios se produjeron de forma tan gradual que no se dio cuenta de cómo se acostumbró a pedir permiso para cualquier pequeña cosa, para comprarse una blusa nueva, para ir a la peluquería, para llamar a un amigo. Solo años más tarde, mirando fotos familiares, se dio cuenta de que su sonrisa era cada vez más tensa y su mirada se apagaba. Pero entonces, en los primeros años de matrimonio, todo parecía correcto. Así debía comportarse un hombre de verdad, el cabeza de familia. Nunca le había pegado, solo una vez, cuando ella defendió al gato de un vecino que Bobby había echado del porche. Pero fue suficiente. Tina no volvió a meterse con su marido. Bobby sabía cómo mostrar carácter sin violencia. Podía pasarse una semana sin hablar, cenar en el garaje, ignorar cualquier petición. Y luego, cuando ella estaba lista para subirse por las paredes de este silencio, como si nada hubiera pasado, él volvía a la vida normal. Y era peor que cualquier pelea. Y así vivieron, año tras año, en la casa que él había construido a su gusto, según las reglas que él había establecido. Tina estaba agradecida, porque muchos maridos beben, salen, levantan la mano a sus mujeres, y su Bobby, trabajador, no bebedor, fiel. Al menos, eso es lo que ella había pensado hasta hace poco. A Tina la querían en el trabajo. Era fiable, tranquila.
Nunca se metía en intrigas ni cotilleos. Durante 12 años en la estación sanitaria y epidemiológica había aprendido todas las sutilezas del papeleo, se sabía de memoria todas las normas y reglamentos. Sus jefes apreciaban su diligencia y sus compañeros su disposición a sustituirla o ayudarla con los informes. En su pequeño departamento había mayoría de mujeres, algunas de ellas desde hacía muchos años. Tina estaba acostumbrada a mantener conversaciones distendidas tomando el té a la hora de comer, a comentar nuevas series de televisión y recetas de cocina. Pero ella era más de escuchar. Bobby no aprobaba la cháchara ociosa, así que intentaba hablar menos de su vida. Todo cambió con la llegada de Margaret, una nueva empleada de la ciudad vecina. Alta, bien peinada, con elegantes gafas, parecía el epítome de la confianza en sí misma. Margaret se unió inmediatamente al equipo. Sabía bromear, organizar el trabajo y dar buenos consejos. Ese día las dos se quedaron hasta tarde. Tenían que terminar el informe trimestral. Tina estaba nerviosa y miraba el reloj. A Bobby no le gustaba que llegara más tarde de lo habitual. Margaret se dio cuenta de su ansiedad. «Tina, ¿te apetece un té? No queda mucho, media hora como mucho». «No, gracias, tengo que irme a casa, mi marido estará preocupado». ¿Preocupado o enfadado? Margaret miró atentamente a su colega por encima de las gafas. «No le gusta que llegue tarde», intentó sonreír Tina. «Yo también he estado casada con un hombre tan cariñoso». La historia de Margaret era similar en todos los detalles. Un marido autoritario, control constante, contacto prohibido con sus amigas. Solo que, a diferencia de Bobby, su ex marido no tenía reparos en usar la fuerza. Durante 10 años lo soportó, pensando que era culpa suya. Hasta que un día llegó al trabajo con un ojo morado. El jefe me llamó, tuvo una larga charla conmigo. ¿Sabes lo que me dijo? «Si no lo dejas ahora, será demasiado tarde. Cada año el miedo es más fuerte y la determinación más débil». Tina escuchó, y algo dentro de ella se revolvió lentamente. Recordó cómo Bobby le había roto recientemente su blusa favorita, diciendo que era demasiado brillante para su edad. Cómo había tirado la crema que le había regalado por su cumpleaños, diciendo que no debía maquillarse, que ya no era una niña. Cómo le prohibía ir a fiestas de empresa. No tenía sentido juntarse con los hombres de otros hombres. Poco a poco Tina empezó a fijarse en cómo vivían otras familias. Nila, de contabilidad. Su marido la recoge en el trabajo, van juntos al cine los fines de semana. Sylvie tiene 2 hijos, pero tiene tiempo para hacer gimnasia y cursos de inglés. Su marido la apoya en todo, incluso la siempre insatisfecha SRA. Fry puede ir sin problemas a ver a su hija al centro regional. Su marido solo se alegra de que su mujer pueda escaparse. A Tina le llamó especialmente la atención el caso del nuevo bolso de Margaret. Lo compró porque sí, bonito, caro, de cuero. ¿Cómo reaccionó su marido?, preguntó Tina con cautela. «¿Qué quieres decir?», se sorprendió Margaret. «¿Qué tiene que ver él? Trabajo, gano dinero, puedo permitírmelo. Si me gastara todo el presupuesto, entonces sí, deberíamos discutirlo. Pero el dinero personal es un asunto privado». Tina recordó cómo informaba a Bobby de cada alfiler que compraba, cómo escondía los recibos, cómo ahorraba calderilla para comprar medias nuevas. Las viejas tenían flechas, pero a su marido le parecía un lujo inaceptable cambiarlas una vez al mes. Después de aquella conversación, algo se rompió en su modo de vida habitual. Empezó a darse cuenta de lo que hasta entonces había pasado por alto, cómo su marido la regañaba delante de los invitados, cómo comprobaba ostentosamente su teléfono, cómo la obligaba a fregar los platos varias veces, fijándose en manchas inexistentes. Un día, cuando ella y Margaret volvían a llegar tarde al trabajo, Margaret preguntó: «Tina, ¿eres feliz?». La pregunta la cogió por sorpresa. Tina abrió la boca para responder con el habitual «por supuesto», y de repente se dio cuenta de que no podía pronunciar la palabra.
Era como si su garganta se resistiera a la consabida mentira. «¿Sabes?», continuó Margaret, «es como si hubiera vuelto a nacer desde mi divorcio. Sí, es duro estar sola, pero es una carga honesta, del trabajo, de las preocupaciones. No porque alguien haya decidido hacerte la vida insoportable solo porque puede». Tina se quedó callada, mirándose las manos, llenas de rebabas y las uñas astilladas. Bobby había dicho que solo las prostitutas necesitaban manicura, pero una mujer decente no necesitaba tener las manos limpias. Miró los dedos pulcramente cuidados de Margaret y de repente sintió algo parecido a la envidia, no por sus bonitas uñas, sino por su libertad. Aquella noche era la primera vez que volvía a casa sin avisar a su marido del retraso. Bobby llevaba 3 días sin hablarle. Antes, le habría causado pánico, la habría hecho suplicar perdón. Pero ahora se sentía extrañamente aliviada de poder cenar en silencio, sin interminables reproches y amonestaciones. Poco a poco empezó a notar las miradas de sus compañeros, comprensivas, compasivas. Hacía tiempo que lo habían visto todo, pero guardaban silencio, esperando a que ella estuviera preparada para ver la verdad. Y ahora, cuando el velo empezó a caer de sus ojos, Tina se dio cuenta de que ya no quería ser aquella chica asustada que tenía miedo de levantar la mirada hacia su marido. A principios de la primavera, al otro lado de la calle, frente al garaje de Luis, abrió sus puertas una cafetería, pequeña, anodina, con un cartel desconchado que decía «Jim's». Tina solía arrugar la nariz cuando pasaba en autobús. Las ventanas estaban empañadas, las mesas eran desvencijadas y había un gato pelirrojo desaliñado echando la siesta en el alféizar. Pero de repente Bobby empezó a frecuentar el local para comer. Decía que la comida era buena y barata y que no tenía que ir muy lejos. Al principio todo parecía bastante inocente. De hecho, no podían llevar almuerzos caseros en recipientes cuando había un sitio justo enfrente. Tina incluso se alegró al principio. No tenía que levantarse 1 hora antes para cocinar para su marido. Y las cenas en casa también eran más tranquilas. Bobby solía refunfuñar si la sopa se enfriaba o la carne se cocinaba demasiado. Ahora, sin embargo, se quedaba hasta tarde en el garaje cada vez con más frecuencia. Antes intentaba terminar antes de que se hiciera de día. Decía que la electricidad era cara y había que ahorrar. Pero ahora podía trabajar en una cómoda hasta las 10 de la noche. Tina intentó varias veces llevarle la cena. Ella cocinaba para sí misma de todos modos, pero él la rechazó. Dijo que había comido algo en un restaurante, que no tenía hambre. Ella estaba alarmada por los cambios de aspecto de Bobby, que de repente empezó a cuidar de sí mismo. Se compró una camisa nueva él solo, sin que ella se lo pidiera. Se afeitaba todos los días, aunque antes solo utilizaba la máquina de afeitar los fines de semana. Incluso empezó a usar colonia por primera vez en 20 años de matrimonio. Un día ella miró en su cartera, buscando un cheque del taller de construcción, y encontró una tarjeta de visita de una cafetería. En el reverso había garabateado un número de teléfono y un nombre, Dizzy. La letra era, sin duda, de mujer, alargada y curvada. Tina guardó la tarjeta con cuidado e intentó olvidarse de ella. No lo consiguió. Una noche, de camino a casa desde el trabajo, hizo una parada especial. Quería ver a esa Dizzy. Había una luz tenue en el escaparate de la cafetería, y algunos clientes que llegaban tarde picoteaban perezosamente la comida fría con tenedores. Detrás del mostrador había una mujer, un poco más joven que Tina, con el pelo teñido de rojo recogido en una coleta descuidada. No era nada especial, una camarera normal y corriente de un restaurante de carretera. Tina estaba a punto de marcharse cuando vio a la mujer riendo mientras se apoyaba en el mostrador y a Bobby sentado frente a ella, esbozando una sonrisa que no había visto en años. Vivaz, genuina, un poco avergonzada. Una vez había sonreído así para ella. Desde entonces Bobby había vuelto cada vez más tarde.
A veces olía a cerveza, un poco, una o dos botellas, nada más. Pero incluso eso era extraño para alguien que no bebía. Ya no ponía excusas, se limitaba a decir que llegaba tarde al trabajo. Y Tina no preguntó, así la habían educado. Una esposa no debe aburrir a su marido con preguntas. Había aprendido a reconocer sus días en la cafetería por las pequeñas cosas, unas mejillas afeitadas con más cuidado, una camisa limpia, el ligero olor a colonia. En esos días se mostraba inusualmente animado, hablaba mucho de trabajo, incluso bromeaba, pero no con ella, sino como con alguien invisible, continuando una conversación que había empezado en algún sitio. Ahora Bobby se metía cada vez más a menudo con su cocina. La sopa estaba demasiado salada, las chuletas poco hechas. La comparaba con la comida del restaurante, diciendo que la carne era más jugosa y la salsa sabía mejor. Tina escuchó en silencio los reproches. ¿Quizá allí sí que cocinan mejor? Incluso intentó averiguar la receta de la salsa. Esperó a que su marido se fuera y se dirigió al restaurante como si fuera a comer. Dizzy tomó su propio pedido, amable y charlatana. Le preguntó si le había gustado la comida. Tina sonrió enérgicamente y dijo que sí, que mucho. Al día siguiente intentó durante mucho tiempo repetir el sabor de aquella salsa, pero no pudo. Notó cómo le cambiaba la cara a su marido cuando hablaba del restaurante, como si tuviera 10 años menos. Las arrugas se le alisaban y le brillaban los ojos. Antes hablaba así de la madera, podía pasarse horas hablando de las distintas especies, de la textura, de cómo se trabajaba. Ahora toda la charla giraba en torno a la maravillosa cafetería de enfrente. Últimamente llegaba tarde incluso los fines de semana. Decía que tenía que terminar un pedido urgente. Tina fingió creerle. Había aprendido a ignorar el olor a perfume ajeno de sus camisas, el carmín de su cuello, el largo pelo pelirrojo de su chaqueta. Era más fácil fingir que no pasaba nada, que todo seguía igual, que su marido solo trabajaba duro, que su sonrisa era para ella, no para otra mujer. Pero a veces, despierta en el lecho conyugal, se preguntaba si Margaret tenía razón. Quizá no sea normal vivir así. Y luego se contenía. No podía pensar en esas cosas. Su marido es el cabeza de familia, su palabra es ley, incluso si esa ley rompe el corazón. El verano era sofocante y húmedo. En esos días los olores eran especialmente penetrantes, y Tina notaba cada vez con más frecuencia que su marido olía a alcohol, no solo a un par de cervezas, sino a algo más fuerte. Bobby, que nunca antes había probado el alcohol, ahora volvía regularmente borracho, cuando no completamente ebrio. En esas noches se volvía inusualmente hablador. Podía hablar durante horas de lo aburrido que estaba de su vida, de lo harto que estaba de todo, de su trabajo, de su casa y de sus eternas obligaciones. Tina escuchaba estas revelaciones de borracho en silencio, dándose cuenta de que en realidad hablaba de ella, de su aburrida esposa, de su rancio matrimonio, de los 22 años que de repente empezaron a parecerle tiempo perdido. El dinero empezó a desaparecer a un ritmo insólito. Bobby solía ser muy ahorrador, podría decirse que frugal. Cada dólar que había ahorrado, cada gasto que había anotado, cada compra que había pensado durante días, ahora podía despilfarrar fácilmente los ingresos de una semana en algo con lo que no sabía qué hacer. Respondía a las preguntas con irritación, diciendo que era su dinero y que podía hacer lo que quisiera. Tina intentó hablar con él sobre el tema, con cuidado, como si caminara sobre hielo delgado. Eligió un momento en que él estaba sobrio y de buen humor, pero lo único que obtuvo como respuesta fue una mirada furiosa y un tajante. «Métete en tus asuntos». Se mordió la lengua y no volvió a hablar de dinero. El trabajo en el taller también empezó a resentirse. Antes, Bobby era famoso por su pulcritud. Cada detalle fresado a la perfección, cada costura ajustada con precisión de joyero.
Pero ahora había clientes insatisfechos. Una estantería estaba clavada torcida, la puerta de un armario no cerraba. Tina se da cuenta de que le tiemblan las manos y de que su mirada ya no es la misma. Cada vez le pillaba más a menudo hablando por teléfono. Se apartaba, hablaba en voz baja, riendo entre dientes. En cuanto ella se acercaba, él cortaba la conversación. Una vez se despertó en mitad de la noche y le oyó cuchichear con alguien en el porche. Miró el reloj y eran las 3 de la madrugada. Por la mañana, fingió que no había oído nada. Ese jueves llegó tarde al trabajo. Tenía que terminar un informe. Se fue andando a casa, hacía buen tiempo y no podía esperar al autobús. Al pasar por delante de la cafetería, miró por la ventana y se quedó helada. Bobby estaba sentado en la mesa del fondo y Dizzy en su regazo. Cuchicheaban apasionadamente sobre algo, reían y de vez en cuando daban golpecitos a la botella. Tina se escondió en la esquina del edificio, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Permaneció así durante 20 minutos, incapaz de salir o entrar. Por fin se abrió la puerta de la cafetería y Bobby salió, tambaleándose y agarrándose a la pared. Dizzy fue la siguiente en salir, despeinada y sonrojada. La atrajo hacia sí y la besó con avidez, como hacía años que no besaba a Tina. Llegó a casa a medianoche, vagando por las calles, intentando ordenar sus pensamientos. Bobby ya dormía, un sueño de borracho, tirado en la cama. Apestaba a alcohol y a perfume ajeno. Por la mañana, por primera vez en 22 años, le contó a su marido lo que pensaba. Le habló en voz baja, pero con firmeza, de cómo malgastaba el dinero, de cómo había arruinado la casa, de cómo ya no era el hombre con el que se había casado, sin gritar ni llorar, solo exponiendo los hechos. Bobby escuchaba en silencio, poniéndose morado con cada palabra. Entonces estalló, diciéndole cosas que ella no esperaba oír de un desconocido. La acusó de no entenderle, de estar harta de sus moralinas, de que tenía derecho a divertirse como quisiera. Se fueron a trabajar a su hora, sin mirarse. Por la noche, Bobby no volvió a casa. Tina se quedó sentada en su silla hasta la mañana, con la mirada fija en un punto y pensando por primera vez en años, y si simplemente se marchaba. Empezar su vida de nuevo, como Margaret. Pero por la mañana él volvió, maltrecho, oliendo a alcohol, y ella guardó silencio. Fingió que no había pasado. Así era más fácil, era más familiar, así le habían enseñado. Una esposa debe perdonarlo todo. Pero algo se había roto en ella después de esa pelea. Era como si un grueso cristal se hubiera roto. Seguía aguantando, pero un ligero golpe bastaba para hacerlo añicos. Aquella noche empezó como de costumbre. Tina preparaba la cena y miraba el reloj. Un espeso caldo de ternera con verduras se cocinaba a fuego lento, y un filete de chuletas esperaba en la tabla de cortar. A Bobby le gustaba la carne recién hecha, recién salida de la plancha. Tenía que volver en cualquier momento, y ella estaba tratando de calcular el tiempo para que estuviera listo para él. Tina estaba sacando una sartén de hierro fundido, pesada pero resistente, un regalo de inauguración para su suegra, cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Risas, voces fuertes, tintineo de botellas. Algo cayó en el porche, un grito de mujer y un "Daitu" de hombre. La puerta principal se abrió de golpe y Bobby apareció en el umbral, seguido de Dizzy, aferrada a su hombro, tambaleándose en tacones altos. Tina se quedó inmóvil con un cucharón en la mano mientras entraban en el salón dando tumbos y riendo. Bobby intentaba parecer sobrio, caminando recto, con los hombros erguidos, pero sus ojos rojos y su articulación anormalmente clara lo delataban. Dizzy ni siquiera lo intentaba. Se limitaba a colgarse de su brazo, riendo estúpidamente. Cariño. Bobby se dejó caer en su silla y palmeó el reposabrazos. Ven aquí, tenemos que hablar. La olla desprendía un olor a quemado cuando el caldo empezó a hervir. Tina se limpió lentamente las manos con una toalla y apagó los fogones.
El salón olía a alcohol, a humo de cigarrillo y a un delicioso perfume floral. Dizzy ya se había acomodado en el sofá y había tirado sus botas gastadas sobre la mesa de centro, la que Bobby había hecho una vez a mano para su 5º aniversario de boda. En la superficie pulida quedaban huellas de pisadas sucias. He estado pensando, empezó Bobby tratando de centrar los ojos en su mujer. Tenemos una casa grande, hay sitio de sobra, y Dizzy necesita un lugar donde quedarse. Me van a desahuciar de mi piso, ¿te lo puedes creer? Intervino Dizzy, empezando a rebuscar cigarrillos en el bolso. Son unos cabrones, ¿verdad? Quiero decir, estaba bien, la música estaba alta a veces. Vale, Bobby alzó la voz, interrumpiéndola. Obviamente se había estado preparando para esta conversación. Las palabras sonaban demasiado claras para un hombre borracho. Dizzy va a vivir con nosotros por un tiempo. Tenemos sitio de sobra y ella no tiene a dónde ir. ¿Qué? Tina no reconoció su voz. Su garganta estaba seca y la habitación nadaba ante sus ojos. Ya me has oído. Y no pongas esa cara, ya lo he decidido. Dizzy se queda aquí. La habitación de arriba quedará libre. ¿La que está al lado de la tuya? Dizzy por fin encontró sus cigarrillos. Bobby dijo que hace sol allí arriba por la mañana. Sí, querida. Encendió su mechero, soltando un hilillo de humo en dirección a Tina. Bobby dijo que lo entenderías. Quiero decir, eres tan comprensiva. Me ha hablado mucho de ti, de lo tranquila que eres, de lo relajada que eres. Tina cambió su mirada de uno a otro. No tenía sentido. ¿Hablaban en serio? ¿Traer a una amante a casa, obligar a su mujer a vivir con ella bajo el mismo techo? Esto es una especie de mal sueño, un delirio, absurdo. No, se sorprendió a sí misma. La voz sonaba tranquila pero firme. ¿Cómo que no? Bobby se inclinó hacia adelante, casi derribando la botella de cerveza que estaba sobre el reposabrazos. He dicho que se queda. He dicho que no. También es mi casa. ¿Tu casa? Se rió, pero la risa le salió enfadada, carcajeante. ¿Y quién la construyó? ¿Quién hizo el dinero todos estos años? ¿Quién? Yo también trabajo, y no voy a... El golpe llegó a su mejilla, no muy fuerte, más indicativo, pero Tina se balanceó, agarrándose a la pared. Le zumbaron los oídos, ya fuera por la bofetada o por sus palabras. Yo tomo las decisiones aquí, y es lo mejor, ¿vale? La risa de Dizzy llegó desde el sofá. Ya se había servido un whisky, en el vaso de cristal del juego que Bobby y ella habían recibido como regalo de bodas. Tina se enderezó lentamente, miró a su marido y por primera vez en 22 años lo vio de verdad. No era un marido cariñoso, no era el cabeza de familia, era un borracho patético que había decidido alardear de su poder ante su amante. Se giró en silencio y subió al dormitorio. Le ardía la mejilla, pero le dolía más por dentro, como si algo se hubiera roto, terminado. El caldo estaba frío en la cocina y las chuletas estaban curtidas en la tabla de cortar. Ni siquiera las había guardado. Se oían voces en el piso de abajo. Dizzy piando, Bobby respondiendo inaudiblemente y luego el tintineo de botellas. La música era una especie de dulce música country. Dizzy debía de haber encontrado una vieja radio. Risas, de nuevo el tintineo de los vasos. Probablemente se había caído la copa de cristal. Entonces se oyó un portazo. Probablemente se habían ido al garaje. Tina yacía insomne en el lecho conyugal, mirando al techo. Llevaba 22 años temiendo ese momento, el primer golpe. Pensó que sería aterrador, histeria, lágrimas, pero resultó ser solo vacío interior y una extraña y fría calma. Fuera de la ventana, la puesta de sol se estaba consumiendo. En algún lugar a lo lejos ladraban los perros. Una noche de verano cualquiera en una pequeña ciudad, solo que ahora todo era diferente, para siempre. Durante 2 días, fue como si Tina se hubiera estado observando a sí misma desde la barrera. Por la mañana,
Preparó el desayuno para 3. Dizzy bajó a la mesa, somnolienta y despeinada, y se sentó en su asiento favorito de la ventana. Bobby fingió que todo era normal, que así era como debía ser. Desayunar con su mujer y su amante en la misma mesa. Tina hizo automáticamente lo de siempre: lavar, cocinar, limpiar, pero en su interior era como si se hubiera abierto un cajón de los recuerdos. Uno a uno salían a la superficie, formando una imagen clara de su vida. Bobby tiraba su jarrón de cerámica favorito porque no le gustaba el color. Aquí le prohíbe ir a casa de su amiga porque es divorciada y una mala influencia. Aquí reprende a los invitados por una sopa demasiado salada, y ni siquiera estaba demasiado salada, simplemente el humor del marido era malo. En el trabajo, estaba sentada mirando sus papeles, con el moratón de la mejilla disimulado por una base de maquillaje que le había prestado Margaret. Ella lo entendió, pero no preguntó, solo le puso la mano en el hombro y dijo: «Ya sabes dónde encontrarme». La tarde del segundo día, mientras ordenaba unos papeles en su escritorio, Tina se topó con una vieja fotografía de ella y Bobby en un picnic, ella con 18 años, él con 24. Ella mira a la cámara con aprensión, intentando sonreír, y él la sujeta por el hombro, con firmeza, posesivamente. Incluso entonces, al principio, ya no era un gesto de amor, sino una muestra de poder. Recordó la primera vez que había traído a una amiga del trabajo a casa, solo para tomar el té. Bobby había llegado a casa antes de lo habitual, entró en silencio en la cocina y empezó a sacudir la vajilla. Y por la noche había montado un escándalo. No tenía sentido tener extraños en casa, no era suficiente para que los vecinos cotillearan. El amigo no volvió a venir. Durante 22 años, su casa se había convertido en una fortaleza inexpugnable a la que solo tenían acceso sus amigos. Y ahora Dizzy estaba aquí, paseándose en bata corta, tendiendo la colada en el cuarto de baño, fumando en la cocina. Todas las tardes, ella y Bobby conducían hasta el garaje. Estaba lejos, casi en las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Bobby lo había comprado barato, y los vecinos se habían quejado del ruido y del olor a barniz, así que habían tenido que alejar el taller de las casas. Al atardecer del tercer día, estaba sentada en la cocina, limpiando mecánicamente las tazas ya limpias, cuando sus ojos se posaron en el carné oficial. Departamento de Sanidad y Epidemiología. De repente, todo encajó en su cabeza. La cafetería donde trabajaba Dizzy, y el garaje de Bobby, sin alarma contra incendios, materiales inflamables. Tenía que ser algo seguro. Tina repasó los detalles en su cabeza. Cómo inculpar a Dizzy del robo de la recaudación, cómo provocar un incendio en el garaje. Metódicamente, punto por punto, construyó su plan. Sin prisa, sin emoción, solo frío cálculo. Después de todo, ¿no era eso lo que su marido le había enseñado todos estos años? A tenerlo todo bajo control, a no mostrar debilidad, a guardar silencio y a hacer lo que había que hacer. Al día siguiente, Tina tomó el autobús una parada más para pasar por delante de la cafetería. La mañana gris empezaba a desperezarse, lloviznaba ligeramente. Apoyada en la pared de un edificio vecino, observó cómo Dizzy colocaba los saleros y pimenteros en las mesas y limpiaba los cristales polvorientos. Su jornada laboral empezaba a las 10 de la mañana. Tina recordaba a Dizzy quejándose en el desayuno de que tenía que levantarse a las 9. La cafetería tenía un aspecto especialmente lúgubre a la luz de la mañana. Pintura descascarillada en las paredes, óxido en el letrero metálico y cristales empañados. Tina recordó que Dizzy le había contado durante la cena que el dueño, el viejo Jim, había abandonado el local y solo cobraba cada semana. Incluso el personal cambiaba las bombillas a su costa. Dizzy estaba fuera, barriendo el porche. Llevaba el pelo teñido de rojo despeinado y no tenía ni rastro de maquillaje en la cara, no como en casa,
donde pasaba una hora maquillando a Bobby. Llevaba un viejo vestido vaquero, zapatillas gastadas. Todo su UI había desaparecido, abandonado en algún lugar de su casa, junto con su bata corta y sus tacones altos. A la hora de comer, Tina volvió a pasar por delante. La cafetería olía a mantequilla quemada y cerveza agria. Dizzy estaba detrás del mostrador, riéndose de las bromas de un camionero con una gorra grasienta. Un chaleco de cuero desgastado yacía sobre la mesa junto a la caja registradora. Debía de hacer calor en el local. A través de la puerta abierta se oían retazos de conversación. Dizzy hablaba de alguna serie de televisión con un visitante, se reía a carcajadas y mostraba una ostentosa simpatía. Tina entró en el supermercado de enfrente y compró una botella de agua. Desde los enormes ventanales de la tienda se veía claramente la cafetería. Dizzy correteaba entre las mesas. Había 4 en total, pero se las arreglaba para que pareciera que estaba ocupada. Aquí llevaba el café de alguien. Aquí limpiaba el mostrador. Aquí marcaba un cheque en la prehistórica caja registradora. Llevaba la llave de la caja en un cordón junto con las demás, al parecer, de la trastienda y de la entrada de servicio. Por la noche, el flujo de visitantes casi se había agotado. Solo un par de clientes habituales tomaban cerveza en el bar. Tina se había quedado hasta tarde en el trabajo para poder pasar por delante de la cafetería al anochecer. La puerta estaba abierta y la radio a todo volumen. Una emisora country, la música favorita de Dizzy. A la tenue luz de la única lámpara que funcionaba, Tina pudo verla contando los recibos del día, apilando los billetes ordenadamente, anotando algo en un libro de contabilidad andrajoso. Dizzy cerraba la caja a las 11. Tina lo sabía por sus conversaciones con Bobby. La farmacia cercana a la parada de autobús estaba vacía y fresca. Tina se quedó mirando los estantes durante un buen rato, fingiendo buscar algo en concreto. Finalmente eligió el laxante más fuerte y le dijo a la farmacéutica que era para un perro viejo que no podía bajar. La anciana asintió con simpatía y le aconsejó que se lo diera con comida. Tina le dio las gracias y escondió el frasco en el bolso. No le temblaron las manos. Actuó con calma, como si estuviera comprando vitaminas normales. De camino a casa pensó en lo cómoda que se sentía Daisy. Se tomaba su tiempo para arreglarse por la mañana, empolvarse los ojos morados por la borrachera de la noche anterior con Bobby, trabajar en la cámara frigorífica por la tarde, flirtear con los clientes, ser recogida por Bobby por la noche. El fin de semana iban al taller, supuestamente a terminar unos pedidos urgentes, pero Tina les oía reírse mientras preparaban una cesta de picnic. La mañana siguiente era soleada. Tina volvió a vigilar la cafetería, observando más de cerca para ver con qué frecuencia dejaba Dizzy la caja registradora, dónde ponía la recaudación, dónde guardaba las llaves. En la trastienda era donde el personal guardaba su comida y sus efectos personales. Tina había visto las viejas taquillas con pintura desconchada y cerraduras sencillas la última vez que había estado allí. Dizzy tenía su propia taquilla. Presumía de que Jim le había dado la más grande, con un estante aparte para su neceser de maquillaje. Tina recordaba todos los detalles, la costumbre de Dizzy de dejar el chaleco y las llaves en la silla cuando hacía calor, la hora a la que iba al baño, normalmente después de comer, después de tomarse su habitual vaso de Coca-Cola, lo descuidada que era con sus cosas. Podía dejar el bolso en cualquier sitio, colgar la chaqueta en el respaldo de una silla. Todas estas pequeñas cosas se sumaban a la gran imagen, completando y perfeccionando el plan. Durante la cena, Dizzy parloteó como de costumbre sobre el día anterior, quejándose de los clientes tacaños, del calor que hacía en la habitación, de los regaños del viejo Jim. Tina asentía en silencio, removiendo la sopa que se estaba enfriando. Luis asentía a su ama, mirando a su mujer como para ver si había aceptado la situación. Siempre le había gustado controlar, someter, poner a prueba los límites de lo permisible. Pero esta vez
Había ido demasiado lejos. El plan iba creciendo poco a poco en detalles. Solo quedaba esperar el momento oportuno y actuar. A Dizzy le encantaban las joyas, bisutería barata, pulseras tintineantes, pendientes grandes. Tina lo oía a menudo por las mañanas. La amante de su marido bajaba a desayunar haciendo tintinear todas sus joyas como si fuera un árbol de Navidad. Dizzy estaba especialmente orgullosa de un par de pendientes de plata con piedras verdes, las únicas joyas que, según ella, merecían la pena. Se los ponía en ocasiones especiales, en citas con Bobby o cuando él venía a comer al restaurante. Normalmente los guardaba en una cajita en la mesilla de noche de su habitación, la antigua habitación de invitados. Aquella noche, Bobby y ella estaban en el patio como de costumbre, bebiendo cerveza y escuchando la radio. Tina los observaba desde la ventana de la cocina. Dizzy llevaba de nuevo aquellos pendientes que brillaban a la luz de la calle. Bobby apenas podía golpear la mesa con la botella cuando intentaba dejarla, y Dizzy se reía a cada palabra que decía. A medianoche se durmieron allí mismo. Bobby en la tumbona, Dizzy en el banco con la chaqueta de él bajo la cabeza. Tina observó cómo se dormían poco a poco. Primero hablaban más bajo, luego murmuraban y después roncaban. Esperó a que su respiración fuera uniforme y profunda para salir en silencio al patio. El aire era cálido y los perros ladraban a lo lejos. Dizzy dormía profundamente, con la cabeza echada hacia atrás y los pendientes brillando en la oscuridad. Tina se acercó con cautela. Los años de convivencia con Bobby le habían enseñado a moverse en silencio. El cierre del pendiente se dio con facilidad. Debía de estar suelto. Tina retiró la joya con cuidado de no molestar a la mujer dormida. Con un pendiente bastaría. Que Dizzy pensara que lo había perdido en un arrebato de embriaguez. El segundo pendiente permaneció en la oreja de Dizzy. Por la mañana descubriría que le faltaba, lo buscaría, se enfadaría, tal vez incluso lloraría, pero no sospecharía nada malo. No se sabía dónde podía perderse una joya durante una fiesta de borrachos. Tina volvió a la casa, subió a su habitación. El pendiente, envuelto en un pañuelo, fue a parar al bolsillo de una vieja chaqueta, la que colgaba en el armario y esperaba su momento. El siguiente paso del plan requería un cuidado especial, y las pruebas tenían que ser impecables. A la mañana siguiente, Dizzy montó un escándalo. Corrió por el patio, buscó bajo los arbustos y casi lloró por la pérdida. Bobby refunfuñó que no debería haberse emborrachado y Tina recogió en silencio las botellas vacías de la mesa. Una mañana cualquiera en su extraña casa, donde 3 personas representaban cada una su papel, sin saber que las cosas estaban a punto de cambiar. Esa noche, Tina se quedó despierta, escuchando los ruidos de la casa. Arriba, Dizzy estaba viendo la televisión. El resplandor de la pantalla parpadeó en su habitación hasta poco antes de medianoche. Bobby estaba en su estudio, jugueteando con unos planos. Siempre se volvía meticuloso cuando bebía, podía pasarse horas comprobando medidas y cálculos. El reloj de la cocina marcaba la 1 cuando algo cayó en el estudio y se oyó un regaño sordo. Tina lo sabía. Significaba que Bobby había recuperado la botella de whisky escondida. Siempre guardaba una en el último cajón de su escritorio, pensando que su mujer no se enteraría. Bebía solo cuando estaba especialmente enfadado o nervioso. Tina esperó hasta que los pasos de su marido fueron inseguros y la voz con la que murmuraba algo para sí mismo se volvió ronca. Bobby subió las escaleras, apoyándose en la pared por lo que parecía. Cuando se apagaron las luces de su dormitorio, ella esperó otra hora. De antemano había sacado la vieja chaqueta del armario, oscura, discreta. En el bolsillo había un rollo con un pendiente envuelto en un pañuelo y una caja de cerillas. En los pies, unas zapatillas viejas con las que se puede caminar en silencio. El garaje estaba a las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Se tardaba casi 1 hora en llegar andando. Tina caminó por los patios,
tratando de permanecer en las sombras. Las calles estaban desiertas a esas horas, solo algún coche circulaba por la carretera principal. Conocía bien el garaje, una gran habitación con bancos de trabajo a lo largo de las paredes y estanterías llenas de latas de barniz y tinte. Siempre había un montón de virutas y serrín en el rincón más alejado. Bobby rara vez limpiaba, pensaba que el desorden creativo tenía su encanto. La cerradura de la puerta lateral era vieja y sencilla. Tina la había abierto muchas veces cuando le llevaba la comida a su marido. La llave giraba fácilmente en el ojo de la cerradura. Dentro olía a madera, barniz y aceite de máquina. La luz de la luna que caía por las polvorientas ventanas bajo el techo creaba sombras extrañas. Lo primero que hizo fue colocar el pendiente junto al banco de trabajo, como si se le hubiera caído accidentalmente del bolsillo. Luego vertió metódicamente barniz de varios botes, creando un camino desde la esquina de serrín hasta la entrada. Un penetrante olor químico le llegó a la nariz. El serrín prendió fuego de inmediato. Solo hizo falta una cerilla. El fuego recorrió las virutas de madera y se extendió a los charcos de barniz. Tina vio cómo las llamas se hacían cada vez más brillantes. El humo empezó a llenar la habitación, acre, asfixiante. Salió y cerró la puerta con cuidado. No había alarmas contra incendios en el garaje. Bobby siempre había escatimado en ese tipo de cosas. Las consideraba una pérdida de dinero. El fuego se propagaría por el interior y arrasaría la casa, pero no sería visible desde el exterior hasta que fuera demasiado tarde. Caminó en dirección contraria, alejándose de las farolas. El aire frío del amanecer le refrescó las mejillas ardientes. Pasó un coche. Tina se agachó detrás de los arbustos, pero el conductor ni siquiera volvió la cabeza en su dirección. En casa, todos dormían. Bobby roncaba en el piso de arriba. En la habitación de Dizzy se oía el murmullo de la televisión que había olvidado apagar. Tina subió a su habitación, guardó la chaqueta en el armario y se metió en la cama. Ahora solo quedaba esperar. Hasta que alguien se diera cuenta del humo, hasta que llegaran los bomberos, hasta que empezaran a desmontar las cenizas y encontrar entre las tablas quemadas y el metal ennegrecido un pequeño pendiente de plata con una piedra verde. Y entonces Bobby sabrá lo que es perder algo que te importa, como se había perdido a sí misma todos estos años, día tras día, año tras año, solo que su pérdida sería mucho más material. Un garaje incendiado, herramientas destruidas, pedidos irremediablemente arruinados. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Tina se tumbó mirando al techo y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo ni dolor, sino una extraña paz. La primera parte de su plan estaba hecha. Solo tenía que esperar a que amaneciera para empezar la segunda parte. La mañana estaba nublada, con nubes bajas pegadas a los tejados de las casas y una ligera llovizna. Tina se levantó antes de lo habitual y preparó el desayuno. Bobby bajó, cabizbajo y con resaca del whisky de la noche anterior. Dizzy no acudió a la mesa, diciendo que le dolía la cabeza. Media hora más tarde, sin embargo, empezó a arreglarse. Se pintó los labios a toda prisa, se arregló el pelo, cogió el bolso. «Voy corriendo, llego tarde». Tina echó un vistazo a su rechoncha figura y pensó que iría a su cafetería y se haría la simpática, para luego volver a casa por la noche y sentarse a la mesa familiar con los pies apoyados en el sofá. Durante el desayuno, Bobby se quejó de los clientes, del tiempo, de que el café estaba demasiado caliente. Tina asintió en silencio, mirando el reloj, esperando a que se marchara al garaje. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que llamara gritando y maldiciendo. Alrededor de las 10, se oyó un portazo en el pasillo. Bobby se había marchado. Tina sacó del armario el frasco de laxantes que había preparado la noche anterior y lo guardó en el bolso. Esperó a que el ruido del motor se apagara en la distancia antes de salir de casa. La cafetería estaba vacía a esa hora.
Solo un par de camioneros desayunaban en la esquina. Dizzy estaba detrás del mostrador, hojeando perezosamente una revista. Al ver a Tina, levantó las cejas sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Pensé en pasarme. ¿Quizá podríamos hablar?» Dizzy la miró con recelo de pies a cabeza, pero la curiosidad pudo más. «Bueno, venga, tengo un descanso pronto». Tina tomó asiento en la mesa del fondo y pidió un café. Esperó a que los camioneros pagaran y se marchó. Dizzy se sentó a su lado y encendió un cigarrillo. «¿De qué vamos a hablar?» «De la vida, de lo raras que son las cosas». Tina habló en voz baja, con calma, de lo difícil que le resultaba aceptar la situación, de lo enfadada que estaba al principio, pero luego se dio cuenta de que tal vez era mejor así. Quizás los tres podrían llegar a un acuerdo. Dizzy escuchó con interés. Estaba claro que esperaba un escándalo y se mostró comprensiva. «Oye, ¿qué tal una cerveza?», sugirió de improviso. «Por la reconciliación, ¿eh?» «Tomemos vino», sonrió Tina. «Tienes un poco, ¿no?» Dizzy sacó una botella de tinto barato y 2 vasos. Tina esperó a que le diera la espalda a la caja registradora y goteó rápidamente el laxante en su vaso. No le temblaron las manos. Era como si observara sus acciones desde la barrera. No hablaron de nada, del trabajo, del tiempo, de cómo Dizzy había conocido a Bobby. Ella se iba relajando poco a poco, sonrojada por el vino. Tina mantuvo la conversación, fingiendo verdadero interés por saber dónde había crecido, cómo había vivido antes de conocer a Bobby y con qué soñaba. «¿Sabes? Dizzy terminó su segunda copa, y yo que pensaba que eras diferente». Bobby dijo. No terminó. Su estómago rugió ruidosamente. Parpadeó, agarrándose el estómago. «Oh, no me siento muy bien». «Debe ser el vino malo», se compadeció Tina. Dizzy se puso pálida y volvió a agarrarse el estómago. «Lo siento, ahora vuelvo». Dizzy se puso pálida, volvió a agarrarse el estómago y corrió hacia el baño. Su chaleco quedó colgando descuidadamente en el respaldo de la silla, como siempre que tenía prisa. La puerta del retrete se cerró de golpe y la cerradura hizo clic. Ahora tenía que actuar con rapidez. Sabía que el laxante tardaría al menos media hora en hacer efecto. Tiempo suficiente para llevar a cabo la segunda parte del plan. En ese momento, el teléfono vibró en su bolsillo. Tina lo sacó y miró la pantalla. Era Bobby. Así que ya había llegado al garaje. Era hora de empezar. Del cuarto de baño llegaban gemidos ahogados. Los laxantes hacían efecto. Tina se levantó de su asiento y sacó de su bolso unos guantes de goma, los mismos que llevaba cuando trabajaba en la estación de inspección sanitaria. El chaleco de Dizzy colgaba del respaldo de la silla, con las llaves tintineando en el bolsillo. Tina miró a su alrededor. La cafetería estaba vacía. Solo la radio murmuraba algo sobre el tiempo que haría mañana. Sacó un manojo de llaves, 5 en un destartalado llavero con forma de gato. Una para la puerta trasera, otra para la trastienda, una pequeña que parecía una taquilla. Y aquí estaba la correcta, con una pegatina roja, para la caja. La cerradura encajó fácilmente, sin esfuerzo. Dentro había pilas ordenadas de billetes. Las ganancias de la semana. Dizzy había alardeado ayer en la cena de que el viejo Jim vendría el lunes a recoger el dinero. Tina hizo un recuento rápido. Casi $2,000 en billetes arrugados. Desde el cuarto de baño llegó la débil voz de Dizzy. «Oye, ¿hay más papel ahí? Me he quedado sin...» «Yo lo cojo», gritó Tina, metiéndose apresuradamente el dinero en los bolsillos del pantalón. La trastienda olía a humedad y a grasa vieja. Tina encontró un rollo de papel higiénico y lo deslizó bajo la puerta del lavabo. «Aquí tienes». «Gracias», gimió Dizzy. Ahora tenían que actuar con especial rapidez. Tina volvió a la caja registradora, la cerró y comprobó que estaba cerrada. Fue a las taquillas del fondo. Solo había 3,
La del medio tenía DC garabateado. La llave pequeña encajaba perfectamente. La taquilla olía a perfume y a ropa rancia. En el estante superior había una bolsa de cosméticos, algunas revistas, una bolsa de comida. Al fondo, unas zapatillas viejas y un delantal de repuesto. Tina colocó con cuidado el dinero debajo de las revistas y lo cubrió con el envoltorio arrugado de una chocolatina. Cerró la taquilla y volvió al salón. Colgó el chaleco de Dizzy tal y como estaba, descuidadamente, como si se lo hubiera puesto con prisas. Las llaves tintinearon en su bolsillo. Aún se oían ruidos de angustia procedentes del cuarto de baño. Tina se sentó a la mesa y bebió un sorbo de vino. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Bobby. Dejó la llamada. Un cliente se asomó a la habitación, pero cuando vio la nota de «descanso» sobre el mostrador, se marchó. Tina miró el reloj. Habían pasado 15 minutos. Estaba bien hacer una llamada. Sacó el teléfono y marcó el número que aparecía en el cartel de la entrada. Había un número de emergencia del propietario escrito en letras grandes. El auricular se descolgó casi de inmediato. «Hola», dijo Tina en tono oficial. «Soy el inspector de la estación sanitaria y epidemiológica. Hoy tiene una inspección rutinaria de su establecimiento». Por el rabillo del ojo notó movimiento junto al lavabo. La puerta se abrió, revelando el rostro pálido de Dizzy. «Ahora vuelvo», dijo con un solo labio y volvió a desaparecer. Tina asintió y siguió hablando por el auricular. El dueño dijo que estaría allí en 20 minutos. El teléfono volvió a vibrar. Bobby por tercera vez. Al parecer había conseguido llegar al garaje y había descubierto el incendio. Bueno, que se pusiera nerviosa. Ahora no tenía tiempo de contestar al teléfono. El inodoro volvió a gemir. Tina se ajustó los guantes que llevaba en el bolso. Le serían útiles cuando tuviera que fingir que revisaba. Mientras tanto, podía sentarse tranquilamente y esperar a que se desarrollaran los acontecimientos. Después de todo, Bobby le había enseñado que cualquier trabajo debía hacerse despacio, con sentimiento, con un propósito. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Parado junto al garaje incendiado, intentando llamar a su mujer? ¿O ya habrá encontrado el pendiente de Dizzy entre las cenizas? ¿O quizá aún no se ha dado cuenta de la magnitud de sus pérdidas? Fuera de la ventana empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal, difuminando la tenue luz de la farola. El comedor era un lugar poco frecuentado con este tiempo, así que no había miedo a testigos accidentales. Tina se reclinó en la silla y cerró los ojos. No había que esperar mucho. La puerta volvió a cerrarse de golpe en el lavabo. Parecía que Dizzy había decidido hacer otro intento de salir. Esta vez se agarró a la pared y se dirigió lentamente a su asiento detrás del mostrador. Tenía la cara blanca como la tiza y gotas de sudor en la frente. «¿No deberías irte a casa?», preguntó Tina con simpatía. «No puedo», gimió Dizzy, dejándose caer en una silla. «Jim me mataría si se enterara de que he abandonado la caja». «Bueno, siéntate un rato, a lo mejor así te sientes mejor», sonrió Tina, echando un vistazo a su reloj. Faltaban 10 minutos para que llegara el dueño, y entonces los acontecimientos empezarían a desencadenarse por sí solos, como fichas de dominó, un nudillo tras otro. Caída, 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 hasta que todo lo que Bobby había intentado construir en su vida rota se vino abajo. Dizzy trató de volver detrás del mostrador, pero no pasó ni un minuto antes de que corriera de nuevo al baño, esta vez sin intentar mantener la dignidad, simplemente corriendo, tapándose la boca con la mano. Tina dio un sorbo a su vino, pasando distraídamente el dedo por el rastro húmedo del cristal sobre la mesa. El laxante parecía estar haciendo más efecto del esperado. La habitación vacía estaba en silencio, con solo la radio murmurando el pronóstico del tiempo y el viejo refrigerador zumbando detrás del mostrador. El olor rancio de la mantequilla salía de algún lugar de la cocina.
Había los mismos trapos grasientos sobre las mesas y flores de plástico polvorientas en los alféizares. Tina se encogió. ¿Cómo podía Dizzy trabajar en un restaurante así? Aunque quizá por eso se aferraba a Bobby tan desesperadamente, con la esperanza de salir de aquel agujero. El sonido de un coche que se acercaba la hizo enderezarse. Los neumáticos crujieron sobre el asfalto mojado y la puerta se cerró de golpe. A través de la sucia ventanilla, Tina observó a un hombre corpulento que caminaba a paso ligero hacia la entrada, sacudiéndose las gotas de lluvia de los hombros. El timbre que había sobre la puerta tintineó desesperadamente, como si advirtiera problemas. El propietario entró en el vestíbulo con paso decidido, un hombre encorvado y corpulento, con el rostro enrojecido por la irritación. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala, observando cada detalle: las mesas vacías, el único cliente con una copa de vino, la ausencia de camarera. ¿Dónde están los inspectores? Su voz sonaba ronca, como si hubiera conducido el coche hasta aquí temiendo llegar tarde. Soy yo, mostró Tina el certificado de inspección sanitaria que había sacado de su bolso con antelación. ¿Dónde está mi camarera? En el baño. Ella no se encuentra bien. El dueño echó un vistazo al documento y su rostro adoptó una expresión de preocupación. Inmediatamente buscó sus llaves en el bolsillo, decidiendo al parecer que sería más fácil evitar la inspección que enfrentarse a la inspección sanitaria. Con un movimiento familiar, abrió la caja registradora y se quedó inmóvil. Lentamente se le fue el color de la cara y luego volvió con más fuerza. Se le enrojecieron las mejillas, se le hincharon las venas de la frente y le temblaron las manos. Corrió hacia el cuarto de baño tan deprisa que derribó una silla que había en el camino. La puerta se abrió con gran estrépito y las bisagras crujieron lastimosamente. El dueño arrastró a Dizzy por el cuello, pálida, temblorosa, aferrada aún a una toalla de papel arrugada. Intentó resistirse, pero se tambaleaba de debilidad. ¿Dónde está el dinero? Su grito hizo sonar los vasos de las estanterías y la radio pareció enmudecer. ¿Qué dinero? Dizzy intentó liberarse de su agarre, pero solo consiguió enredarse aún más en sus propias piernas. La caja está vacía. Las ganancias de la semana, ¿dónde están? Arrastró a la testaruda Dizzy hacia la trastienda como si fuera una muñeca de trapo. Sus tacones se aferraban a las grietas del suelo, dejando marcas oscuras. De un tirón, abrió su taquilla, una vieja caja de metal con pintura desconchada y un nombre garabateado. Rebuscó en los estantes, desparramando sus cosas, su neceser de maquillaje, algunos trapos. Tiró las revistas a un lado y las notas cayeron al suelo junto con las revistas. ¡Cabrón! Dizzy pasó su mirada confusa del dinero al dueño, del dueño al dinero, abriendo y cerrando la boca con impotencia. El rímel corría por sus mejillas, ya fuera por las lágrimas o por el sudor. Yo no cogí. No lo entiendo. No fui yo. ¿También estás mintiendo? En tu taquilla, debajo de tus cosas, fuera de aquí, y no quiero que me respires en la nuca. Pero yo realmente no. Fuera, y alégrate de que no te haya denunciado a la policía. Deberías haberlo hecho. Dizzy se echó a llorar y trató de recoger sus pertenencias en su mochila hecha jirones. Camisetas, maquillaje, algunos papeles, todo revuelto. Temblaba, se agarraba el estómago de vez en cuando, pero siguió metiendo sus pertenencias en la mochila con manos temblorosas. El dueño se volvió hacia Tina, intentando poner una expresión más calmada en su rostro. Siento malentendido. ¿Podemos aplazar la inspección? No estoy en condiciones de... Tina asintió en silencio, dirigiéndose a la salida. Detrás de ella, una sollozante Dizzy seguía recogiendo sus cosas, murmurando algo sobre su reputación arruinada y sobre cómo ningún restaurante decente la contrataría ahora. Fuera lloviznaba. Tina no esperó al desenlace. Subió al autobús y sacó el teléfono. 20 llamadas perdidas de Bobby.
En algún lugar de las afueras de la ciudad ardía su garaje y aquí, en el centro, la vida de su amante se desmoronaba. Era hora de atender la llamada. Bobby condujo de buen humor, a pesar de su resaca. El whisky de la noche anterior seguía zumbándole en la cabeza, pero le esperaba un día normal de trabajo. Tenía que terminar una cómoda para la señora Peterson, y ella le había prometido pagarle bien por las prisas. Giró por una carretera conocida en dirección al polígono industrial. Su garaje estaba en las afueras. Era el último edificio del barrio. Puertas oxidadas, pintura desconchada en las paredes. Pero dentro estaba su orgullo. Máquinas, herramientas, bancos de trabajo. Durante 20 años lo había coleccionado todo, poco a poco, grano a grano, como se suele decir. Olió un olor extraño antes de llegar al lugar, humo, pero no el humo habitual de la chimenea de una sala de calderas, sino algo acre, químico, y entonces vio su garaje. Por fuera, el edificio tenía casi el mismo aspecto de siempre, solo las paredes estaban ennegrecidas por el hollín y aún salía un ligero humo de debajo del tejado, pero por dentro, Bobby abrió la puerta con manos temblorosas y retrocedió. Paredes negras y carbonizadas, máquinas fundidas, montones de ceniza donde había bancos de trabajo con pedidos terminados. Las rodillas se le doblaron y cayó pesadamente al suelo junto a la entrada. 20 años de trabajo, todas las herramientas, los pedidos, ¿cómo había podido ocurrir? Siempre había sido tan cuidadoso, lo desconectaba todo, comprobaba el cableado. Bobby recorrió lentamente las paredes, tratando de evaluar los daños. Todo estaba destruido. Todo. La cómoda de la SRA. Peterson, las 3 mesillas de noche del restaurante, el escritorio del abogado. Cogió el teléfono, marcó el número de Tina sin respuesta. Volvió a marcar y otra vez silencio. En un rincón, algo brillaba entre las cenizas. Se agachó y se quedó inmóvil. Un pendiente de plata con una piedra verde, tan familiar. Él mismo lo había admirado cuando Dizzy se había arreglado para él. Pero, ¿qué hacía aquí? Bobby apretó el pendiente en el puño, sintiendo que una oleada de rabia subía por su interior. Recordó cómo Dizzy se había quejado del pendiente perdido, cómo lo había buscado por toda la casa, y resultó estar aquí, así que intentó llamar a Tina de nuevo, solo porque necesitaba alguien con quien hablar, alguien a quien contárselo. Sonaba, sonaba, sonaba. ¿Por qué no contestaba? Normalmente ella siempre contestaba después del primer timbrazo. Una imagen comenzó a formarse en mi cabeza. Dizzy, sus interminables peticiones de dinero, hablando de lo cansada que estaba de trabajar en el restaurante. ¿Una gran trampa? ¿Pero por qué? ¿Qué le hizo? Su mirada se posó en el bote quemado del rincón, en el que guardaba disolvente. La tapa estaba bien cerrada. Incendio provocado, incendio intencionado, y el pendiente, como una firma, como una burla. Marcó el número de su mujer una y otra vez. El silencio parecía ensordecedor. Solo podía pensar en encontrar a Dizzy, encontrarla y hacerla responder por todo esto. En su bolsillo estaba el pendiente de plata, la única pista, la única prueba. Por primera vez en su vida, Bobby deseó haber instalado un sistema de alarma, haber cableado bien la casa, haber contratado un seguro. Todo por lo que había trabajado todos estos años se había convertido en cenizas, y la culpable andaba suelta por ahí, sin darse cuenta de que se había delatado a sí misma con algo tan nimio. Salió del garaje, sacó sus cigarrillos. Aún le temblaban las manos. Fumó, mirando las paredes ennegrecidas. Y entonces sonó por fin el teléfono. «Tina, por fin, ¿dónde estás?» En el trabajo, la voz de su mujer sonaba tranquila, casi indiferente. «¿Qué pasa?» «¿Qué ha pasado? Se me ha quemado el garaje, se ha quemado todo, herramientas, pedidos. ¿Cómo ha ocurrido?» «No lo sé. Llegué aquí y todo había desaparecido. Parecía un incendio provocado. ¿Y sabes lo que encontré?
El pendiente de Dizzy, el de plata con la piedra verde, el que ha estado buscando por todas partes. Hubo una pausa. Luego, Tina preguntó con la misma calma, ¿estás segura de que es su pendiente? Claro que estoy segura. ¿A quién más podría pertenecer? ¿Tienes alguna idea de por qué prendería fuego a tu garaje? ¿Por qué demonios? Bobby hizo una pausa. No sé. Quizá estaba enfadada por algo. No importa por qué, el hecho es que su pendiente está aquí. Ella acaba de perder su trabajo. La pillaron robando de la caja registradora. El dueño la echó. Bobby se quedó en silencio, perdido. No tenía sentido. Dizzy, que parecía tan dulce, tan enamorada, ¿de repente era una ladrona y una pirómana? Espera, ¿cómo sabes lo de la caja? Yo estaba allí cuando sucedió. Pasé a ver a Dizzy. En ese momento apareció una figura desaliñada en la puerta del garaje. Dizzy, con su mochila sobre los hombros, toda llorosa, con la ropa arrugada, sobre tacones, uno ya roto. Vio a Bobby y corrió hacia él. «Es ella, tu mujer», me tendió una trampa. Bobby retrocedió un paso, aún con el teléfono en la oreja. Tina soltó una risita en el auricular. Al parecer había oído los gritos. «No he cogido dinero de la caja». Dizzy se untó las mejillas con rímel. «Ha sido ella. Ella lo preparó todo. Ella...» Entonces por fin se dio cuenta de las paredes quemadas del garaje, del olor a quemado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No lo sabes? Bobby abrió el puño, mostrando una joya de plata. ¿Por qué no me explicas cómo acabó tu pendiente dentro? Dizzy se quedó mirando el pendiente y volvió a echarse a llorar. No lo sé, te juro que no lo sé. Fue ella quien me lo robó mientras dormía en el patio, y luego lo plantó aquí. Lo planeó todo. Bobby, la voz de Tina en el teléfono sonaba cansada. ¿De verdad crees que soy capaz de algo así? ¿En 22 años te he dado alguna razón para dudar de mí? Se quedó mirando a una sollozante Dizzy, despeinada, con el rímel corrido y un vestido arrugado. Se agitaba delante de él, agarrándose a sus brazos, intentando demostrar algo. Y la voz tranquila de Tina, tan familiar, tan querida, sonó a través del teléfono. «Me ha estado siguiendo». La voz de Dizzy se quebró en un chillido. «Vino a la cafetería a propósito y me emborrachó con vino. Y luego... no sé qué pasó, me sentí mal. No podía salir del baño. Y cuando lo hice, había dinero en mi taquilla. Ella lo puso ahí». «¿Tina?» «Sí, Bobby». «¿De verdad estabas en la cafetería?» «Por supuesto que fui. Acabo de decírtelo. Pensé en hablar con Dizzy, tratar de arreglar las cosas. Tomamos un poco de vino, y luego ella se enfermó. Aparentemente el vino estaba malo. Quise ayudar, pero luego el dueño vino a revisar, encontró el dinero. Ya sabes el resto». Su voz sonaba suave, lógica, convincente. Y Dizzy seguía gritando, lanzando más y más acusaciones, una más absurda que la otra. «Fuera», su voz sonaba ronca. «Vete y no vuelvas a acercarte a nosotros». «Pero Bobby, no lo entiendes. Ella lo preparó todo. Ella... fuera de aquí. No quiero volver a verte». Dizzy permaneció de pie unos segundos más, abriendo y cerrando la boca con impotencia. Luego se dio la vuelta y salió corriendo, tropezando con su tacón roto. Sus sollozos y lamentos se desvanecieron poco a poco en la distancia. Tina volvió a acercarse el teléfono a la oreja. Lo siento por todo». «Tengo que irme», respondió ella con la misma voz calmada. «Tengo trabajo que hacer». Un breve pitido sonó en el auricular. Bobby se desplomó en el suelo a la entrada del garaje incendiado, el teléfono en una mano, un pendiente de plata con una piedra verde en la otra. Todo lo que quedaba de su antigua vida. Pasó un mes. Tina estaba sentada en el despacho del abogado, mirándose las manos, las uñas pulcramente recortadas, sin padrastros.
Margaret le había recomendado un buen abogado de divorcios, y ahora los papeles estaban sobre la mesa, listos para que ella los firmara. Bobby había intentado salvar algo del garaje, pero el incendio lo había destruido todo. No había seguro. El préstamo del banco era papel mojado. Los clientes exigían reembolsos por pedidos que no se habían hecho. Aceptó un trabajo de carpintero en una tienda de muebles. Ahora trabajaba para otra persona, montando armarios estándar a partir de piezas prefabricadas. Había rumores sobre Dizzy. Algunos la vieron en la estación de autobuses con una maleta, otros oyeron que se había ido a casa de su hermana en otro estado. Pero a Tina le daba igual. Ya no seguía las noticias sobre la ex amante de su marido. En su casa reinaba un silencio desacostumbrado. Hacía 15 días que Bobby se había mudado a un pequeño piso de alquiler. Tina fue tirando poco a poco sus pertenencias, vaciando armarios y estanterías. Cada camiseta, cada par de calcetines, cada herramienta fueron a parar a la basura. 22 años de vida en común fueron a parar a bolsas de plástico negras. Margaret pasaba a menudo a visitarle. Bebían vino y hablaban del futuro. Tina se matriculó en un curso de reciclaje, solicitó un puesto de inspectora superior. La vida iba mejorando poco a poco. Sin los gritos de su marido, sin tener que rendir cuentas de cada dólar gastado, sin el miedo a hacer algo mal. La última vez que vio a Bobby fue en el supermercado, haciendo cola con un paquete de 6 cervezas y una pizza congelada. Estaba desplomado, con una camisa arrugada y una mirada descolorida. La vio, hizo un ademán de salir a su encuentro, pero ella se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Tina estampó la última firma en el papeleo. El abogado sonrió y le estrechó la mano. «Enhorabuena, señora. Lo siento, señorita Bennet, puede irse». Salió a la calle. Un sol radiante de otoño, una brisa fresca, el susurro de las hojas al caer. Entró en su coche, un Ford nuevo, comprado con su propio dinero. En la guantera había un pendiente de plata carbonizada con una piedra verde, el único recuerdo de aquellos acontecimientos. Tina lo sacó, lo hizo girar entre sus dedos y observó cómo la luz jugaba con las facetas de la piedra. Luego bajó la ventanilla y tiró las joyas a la papelera que había junto a la carretera. En casa la esperaba una pila de documentos. Tenía que prepararse para otra inspección. Le encantaba su trabajo. Las normas claras, las instrucciones claras, el poder del documento de identidad oficial. Resultó que era suficiente para vengarse. No necesitaba intrigas complicadas, solo saber dónde y cuándo tirar de las palancas adecuadas. Iba a ir a ver una casa nueva el fin de semana, lejos del centro, en un barrio tranquilo. La venta de la casa que compartían con Bobby cubriría el saldo del préstamo del garaje incendiado y su parte sería suficiente para el pago inicial. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Tina arrancó el coche y encendió la radio. La previsión meteorológica anunciaba un otoño despejado y soleado. Sonrió. El tiempo parecía corresponder a su estado de ánimo. Había tantas cosas nuevas por delante, tantas posibilidades. Y nadie más le diría, aquí las decisiones las tomo yo.